que que las sociedades o la sociedad en la que estamos actualmente, pues es el resultado de un sinfín de cosas que nos condiciona en nuestro modo de vida. Entonces, a veces nosotros solemos creer que de pronto el estilo de vida que tenemos o el mundo en el que estamos es algo que hemos escogido o algo que diseñamos como tal. Eso es cierto, pero gran parte es una cuestión que se nos dio, que se nos heredó. Entonces, el modo de vida que tenemos actualmente está muy relacionado a esa época, chicos. Ahorita cuando empiezo a explicar más o menos uno por uno las civilizaciones antiguas se darán cuenta. O sea, desde ahí es ese modus de vida que tenemos actualmente nace. Entonces, aquí retomo un poco lo que les dije la última vez que les introduje en este tema. Entonces, el hombre o nosotros los seres humanos pasamos de un estado en que éramos nómadas, en que viajábamos por todo el mundo, en el que estábamos divagando por un lado y por otro, y empezamos a tomar la decisión poco a poco de acentuarnos. Se dieron ciertas condiciones para eso, obviamente pues también hubo condiciones que lo permitieron. Obviamente el proceso fue larguísimo, la humanidad es, en términos de historia universal y de historia natural, la humanidad es de lo más reciente que hay, chicos. Entonces la Tierra en promedio, pues según los cálculos de los científicos, tiene millones de años. Hoy en día sabemos que el primer Homo sapiens, el primer hombre, apareció poco más de 100.000 años. Entonces, en términos de historia natural, pues los seres humanos somos como lo más nuevo que hay, lo más reciente que hay. Solemos creer que somos muy antiguos y obviamente somos importantes, pero solemos creer a veces que somos como el centro de todo. Pero créanme, chicos, que antes de nosotros hubo muchas cosas, demasiadas, pasó de todo por millones de años. Y nada, en términos concretos, nada empezó con nosotros. Quizás sí, obviamente empezó la humanidad, algo muy importante, que ha permitido que pues en este momento estemos hablando hablando al respecto. Pero créanme que con nosotros nada empezó como tal, en términos de historia natural, ¿no? O sea, con nosotros no empezó nada como tal. Antes de nosotros había muchas cosas. Y posiblemente algún día cuando pues la humanidad deje de existir también seguirán muchas cosas. Entonces es una pequeña reflexión que quisiera que hicieran el resto respecto al cuidado de la tierra. O sea, tengamos en cuenta que, como les digo, nada empezó con la humanidad como tal en términos naturales y quizás si se acaba ella tampoco nada va a terminar, muchas cosas seguirán. Entonces, de ahí la importancia de que el hombre pues comprenda también su papel a veces tan limitado que tiene en la naturaleza. Y este tipo de cosas de historia, pues yo también a veces las trato o les digo a mis estudiantes que lo tengan presentes. O sea, seamos conscientes de que pues, la humanidad es relativamente joven en términos de historia natural, no, o sea, no estoy hablando de historia universal. La natural me refiero a la historia del planeta, el universo, todo eso. Y pues por eso, entonces, seamos conscientes en ese sentido. Bueno, entonces, un tema, voy a tratar de compartirles guía, la, la guía que había para esta semana sobre la cuestión del neolítico, porque pues yo creo que también había explicado mucho, un poco la, antes, que era el neolítico básicamente. Y recordemos que es el proceso pues mediante el cual se dan ciertos cambios muy radicales, o sea, o que significaron un cambio total en la humanidad. Entonces recordemos que tiene que ver mucho con el inicio de la domesticación de los animales. Entonces nosotros los seres humanos, eh, el hecho de que los animales que teníamos a nuestro cargo, o bueno, los animales que nos rodeaban se empezaran a domesticar, significó un cambio muy radical en nuestro estilo de vida. Porque pues, como yo les he explicado, estudiantes, nosotros fuimos cazadores y al tener nuestros propios animales, pues no tuvimos necesidad de empezar a cazar, o por lo menos no tanto como antes. Entonces, a veces ese pequeño detalle uno cree que es muy superficial, que es muy irrelevante, pero créanme, chicos, que ese detalle tan simple para muchos significó pues un cambio supremamente radical para la humanidad. El hecho de que podamos tener animales domésticos, eso es un cambio supremamente radical. Y pues el otro cambio que yo les hablaba hace unos días, pues tiene que ver con el hecho de desarrollo de la agricultura. Entonces ese pequeño detalle que pues a veces obviamos tanto, que creemos que es como tan natural y obvio en nosotros,
de poder domesticar, de poder, perdón, cultivar nuestro propio alimento, también significó un cambio supremamente radical para la humanidad. O sea, prácticamente eso nos ha hecho humanos también. Y como les digo, pues una vez suele creer que pues eso es tan obvio, tan natural. Pero no, chicos, eso fue en algún momento el hombre lo empezó a desarrollar. O sea, el hombre no apareció en la humanidad sabiendo sembrar. Eso sí, téngalo por seguro. No sucede así. Nosotros aprendimos, y eso fue un proceso largo también. Como les decía la otra vez, piensen en cuántos intentos fallidos pudo haber y cuántas personas pudieron haber muerto intentando saber qué planta, por ejemplo, no era venenosa o no. Por hallazgos arqueológicos sabe que la ciencia hoy en día permite muchas cosas, de restos humanos muy antiguos, o sea, de la prehistoria, se ha hallado que algunas personas morían intoxicadas. Entonces, la hipótesis de los arqueólogos, los historiadores y los antropólogos es que pues, esas personas pudieron haber muerto intoxicadas porque estaban en el proceso aún, pues al probar sus alimentos, pues el riesgo de saber cuál era tóxico y no, o sea, piensen en cuántos hombres nómadas al probar cierto alimento pues, murieron porque pues probaban un alimento o una planta que no era comestible, era tóxica y venenosa. Entonces, yo sé que en el África se han hallado restos humanos muy antiguos, o sea, de la prehistoria, donde pues, o sea que eso tiene unas pruebas de carbono donde pues se examina más o menos los huesos, qué tipo de sustancias, y ha habido elementos tóxicos que una hipótesis o la que más se cree es que pues hayan muerto intentando, sí, algo los intoxicó de lo que consumían, cuánto consumían un alimento que era tóxico y con el tiempo los mató, eso pudo haber pasado también. Entonces eso es más o menos esos detalles que tienen ustedes en cuenta o sea, cómo nos ha hecho humanos en última ese tipo de cosas, niños. Entonces, básicamente las dos cosas, como les digo, por obvias que creamos que son supremamente o significaron un cambio muy radical en la humanidad. Tanto hasta el punto que hoy en día, pues, aún prácticamente operan. O sea, hoy en día tenemos animales domésticos, obviamente a escala industrial. Hoy en día, hoy en día tenemos un sinfín de cultivos, obviamente pues ya modificados genéticamente y demás, pero eso no apareció de un momento a otro, eso fue resultado pues, de un proceso largo de evolución y desarrollo humano que pues nos ha llevado al tipo de sociedades que tenemos actualmente, chicos. Eso me gustaría que pues siempre lo tengan presente. Bueno, aquí les estoy buscando la guía, ya la encontré. La guía de sociales, voy a tratar de compartirla en pantalla para que algunos de ustedes la puedan ver. Y pues ahí había una lectura larga sobre el neolítico, más o menos lo que les he explicado. Eh, que también hubo como una especie de introducción a lo que era prehistoria o historia, pero pues yo eso el paleolítico y mesolítico no quiero profundizar mucho porque primero pues me extiendo mucho y segundo pues básicamente mi énfasis en esta guía o en este tema que estábamos tratando era que ustedes comprendieran un poco más o principalmente lo que es el neolítico. Entonces, eso por un lado. Entonces, venga, trato de compartir pantalla, ojalá me dé. Bueno, a ver si me da. Presentar pantalla. Listo, aquí ya me dio. Ya está presentando, ¿cierto, niños? ¿Ya se ve? La guía de Word. Sí, señor. Qué bien, bien. Sí, señor. Listo. Bueno, igual si ustedes la tienen y si tienen preguntas también, básicamente. Entonces, en un comienzo, ahí o sea, yo hice una pequeña introducción donde nombraba paleolítico y mesolítico, pero sé que no profundicé mucho. Igual ahí entre paréntesis está la definición de cada uno de esos. Esos son periodos de la prehistoria. O sea, básicamente se clasifica de esta manera porque desde el momento en que los hombres empezamos, o los seres humanos empezamos a utilizar herramientas de piedra, partimos del hecho de que ya hay una situación de humanidad más avanzada. Entonces,
por eso lo que le explicaba del hombre o la famosa edad de piedra que una vez se escucha por ahí. Es cuando la utilización de herramientas nos hizo humano y eso pues significaría lo que representó el paleolítico. Eso fue un periodo extenso también. De ahí pasamos al mesolítico, que el mesolítico por lo normal en la historia no es tan relevante, por lo que es como esa transición que hubo de utilizar piedras a ya utilizar herramientas de hierro, cuando el hombre logró desarrollar los metales, la agricultura y la ganadería. Esa es la etapa mesolítica, como el paso, el punto de transición. Pero pues como les digo, la idea del tema era pues profundizar lo que es el neolítico, que es como el tema de grosor. Yo la última vez les había descrito y lo que les describí ahora, más o menos qué es eso. Ustedes recuérdenlo siempre. O sea, dos cambios o dos situaciones muy importantes del neolítico es cuando el hombre desarrolla la agricultura cuando logra domesticar animales. Además del hecho de que se empieza, o esas dos cosas es la que le permite empezarse a situar en un lugar determinado. Entonces, como les decía anteriormente, les dije hace unos días, el hecho de que el hombre se pueda ya quedar en un lugar determinado es lo que permite también que aparezcan primeras civilizaciones. Si el hombre nunca hubiera desarrollado la capacidad de cultivar su propio alimento y de domesticar animales, muy difícilmente hubiera podido quedarse en un solo sitio. O sea, las posibilidades eran muy mínimas. Entonces, gracias a eso que la humanidad, pues, como la conocemos actualmente, aparece, chicos. Si nuestros antepasados por allá hace miles y miles de años no hubieran logrado eso, quizá ya nos hubiéramos extinguido como especie, muy probablemente. O sea, si nunca hubiéramos saltado de esa etapa semi-animal a esa parte humana, pues posiblemente nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo, porque, o, a no ser, o si hubiéramos seguido, pues, de una manera más, muy distinta a la que estamos actualmente, ¿no? Esas son hipótesis o suposiciones que uno se imagina, pero pues tengan presente que es más o menos la situación que nos permitió ser lo que somos actualmente. Bien, además de todo lo que les he contado, entonces hubo algo que también es muy importante al momento de entender la importancia del neolítico. Recordemos que pues el neolítico es muy importante comprenderlo porque es lo que antecede a las primeras civilizaciones. Y sin ese proceso pues nunca hubieran aparecido civilizaciones. Y aquí pues si ustedes lo logran ver en este párrafo, voy a tratar de aumentar un poco, lo que tiene que ver con la propiedad. Entonces, en esta época es cuando los seres humanos empiezan a organizar política y socialmente, como les venía diciendo. No teníamos la necesidad ya de trasladarnos, desarrollamos nuestra propia agricultura, pero pues eso empezó a generar también, o se sabe por los hallazgos arqueológicos, ciertas condiciones y ciertas particularidades, como el hecho de que la propiedad privada aparece, muchachos. Entonces yo también la última vez les explicaba que era la propiedad privada, y yo creo que aquí hoy en día pues todos tenemos de cierta manera una propiedad privada. Ustedes son dueños de sus zapatos, ustedes son dueños de su celular si tienen, ustedes son dueños de su cuaderno, de su esfero, bueno, en fin, entonces eso es más o menos la propiedad privada. Entonces entendamos que eso también es un desarrollo de la humanidad, el hecho, el concepto o la práctica de la propiedad. En sociedades prehistóricas, la propiedad no se tenía o era muy difícil de que se diera. O sea, en una sociedad de un hombre de las cavernas, pues propiedad, ¿cómo? O ese concepto humano lo es desarrollado. Pero ya cuando el hombre se logra establecer en civilizaciones, en lugares determinados, es cuando pues aparece el concepto de propiedad. ¿Por qué? Porque pues ya, y también es el momento en que empiezan a aparecer las jerarquías sociales. Una hipótesis que se ha manejado mucho pues, respecto a la historia para explicar por qué digamos, empezaron a aparecer como desigualdades entre los hombres, o porque habían algo que se mantiene aún hoy en día, ¿no? Es una particularidad que no ha cambiado en miles de años. Hoy en día, pues todavía hay personas que tienen más, personas que tienen menos, personas que mandan y personas que obedecen. Yo sé que eso es lo curioso, ¿no? Que me gustaría que ustedes lo tuvieran presente, o sea, eso se ha mantenido por miles de años. Una de las hipótesis que trata de explicar ese origen
o sea, en qué momento empezó a aparecer los que mandaban y los que tenían y los que no tenían y obedecían, es el momento en que aparece la propiedad privada por un lado y las personas que tienen la capacidad de, desde el mismo comienzo, tener más propiedad o más terreno, fueron los que mandaron. Es una hipótesis que hoy en día aún es muy aceptada, otros la revierten o consideran que no es así, o sea, otros consideran que realmente el origen de las desigualdades es por cuestiones de más que ver con la religión, o sea, que cuando el hombre empezó a interesarse por la religión, pues quien supusieron que sabía religión era el que empezó a mandar. Discutible para mí, pero pues como les digo, la hipótesis que más se respalda hoy en día de eso es la cuestión de propiedad. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer esas primeras civilizaciones y asentamientos humanos, pues los hombres o los seres humanos que lograron tener propiedades más grandes o desarrollarlas más rápidamente, fueron entre comillas, las primeras personas que empezaron a mandar. También otra hipótesis que respalda esta situación es el hecho de que el más fuerte aquí empezó a primar. Entonces, obviamente las condiciones físicas desde este momento empezaron a dar. O sea, quizás el que fuera más guerrero también empezó a mandar. Es una hipótesis que hoy en día se maneja. Como le digo, se sustenta en hallazgos arqueológicos y demás, pero pues eso es lo que básicamente se ha planteado hasta hoy en día. Entonces, ahí esta es la guía que yo tengo de Word. Yo sé que algunas cosas bueno, algunas imágenes no se subieron a la cartilla por cuestión de espacio y sí, más que todo de espacio. Pero pues eso es lo que les venía diciendo con la propiedad. Entonces, una hipótesis de por qué aparecieron los que mandaban y aparecieron los que tenían, es el hecho de que se considera que fueron las personas que empezaron a tener la posibilidad de acumular más propiedad, de tener más bienes. Entonces, Profe, una imaginemos, pregunta. cuéntame. Acá dice en un pedazo de lee detenidamente los siguientes textos y haz un glosario de los términos que desconoces, máximo 10, mínimo 5. De esto se debe dejar evidencia también. ¿Qué Ah, ok, tendría uno que bien. hacer ahí? Mira, un glosario es que tú cojas 5 palabras o sea, de toda esa lectura que hay ahí en esa guía de la cartilla, en esa parte de la cartilla, tú con 5 palabras que tú desconozcas, que se te hizo rarísimas, o sea, que no supiste qué era. Eso es un glosario. Entonces, tú buscas esas 5 palabras y por internet, pues busca qué significa cada palabra. Eso es lo que básicamente tienes que hacer. Sería entonces copiar el significado de cada palabra que uno no entienda. De 5, mínimo 5 y máximo 10. Tampoco vayan a llenarse de eso. Sí, eso es básicamente. ¿Vale? Bueno, Listo. señor. Sí, entonces, bueno, sí, exactamente. Se me había olvidado que pues no había entrado hasta allá, pero sí, lo que pregunta la compañera, ahí le respondo básicamente lo que tienen que hacer. Desde toda esa lectura que les dejé ahí, sé que hay muchas palabras que ustedes no, bueno, que pues traté de hacerlo, que la lectura fuera lo mejor explicativa posible, válgame en el término. Pero eso era básicamente. Listo, entonces, chicos, recuerden, entonces vamos en la cuestión de la propiedad. Se cree que, pues, más que se cree, es una afirmación que se hace, de que, pues, la propiedad es como la antesala, o sí, la antesala, digámoslo de alguna manera, de cómo o sea, aparecieron seres humanos que mandan y que tienen, y seres humanos que no tienen, y todo eso. Chicos, eso hoy en día se mantiene. Yo creo que, pues, no hay sociedad que no corresponda con esa función. O sea, Colombia no es la excepción, ningún país del mundo es la excepción. Y eso es algo que no se comprende, ¿no? O sea, eso es negativo en el sentido que cuando se hace muy agudo. O sea, cuando, tengo aquí, me atrevo a hacer aquí un paréntesis, digamos, las sociedades caóticas como la colombiana, y yo creo que ustedes observaron lo que pasó la semana pasada acá en Bogotá. Por lo normal eso pasa en sociedades donde hay mucho inconformismo social también, chicos. Más allá pues del vandalismo, de un montón de cosas. Digamos, esa estructura cuando es muy aguda, cuando es muy marcada en una sociedad, pues hace que las sociedades sean caóticas. Es porque Colombia, nuestro querido país, es un país
muy caótico, en el sentido de que hay mucho desorden público, mucho problema político, mucha corrupción, etcétera. Bueno, un sinfín de problemas que yo sé que ustedes, por muy niños que sean, lo escuchan a diario y en su diario vivir lo presienten. Es el hecho de que, pues, esa estructura que les digo de desigualdad social es muy aguda, porque créanme, chicos, que pues también lograr una sociedad totalmente igualitaria al día de hoy no ha sido realmente posible como tal. Pero pues cuando eso es tan marcado, tan radical, como tan supremamente eh, inequitativo, pues sí genera el caos o las situaciones que se dan. Entonces, yo creo que, o eso escuchaba de un analista la semana pasada en CNN, y él explicaba cómo la sociedad contemporánea en la que estamos, pese a la abundancia que hay en materia de tecnología, educación, bueno, un montón de cosas, es una sociedad supremamente desigual. Entonces el tipo o el panelista explicaba que eso lleva a que pues hoy en día haya tantas protestas. Yo creo que ustedes, no solo en Colombia, cuando uno ve noticias en los últimos años, pues usted, que ustedes son muy niños, quizás no lo han visto, pero hablen con sus padres y en verdad que en los últimos años ha habido un sinfín de problemas casi en todo el mundo, más que todo de manifestaciones, inconformidades y eso. Y pues eso es en parte, básicamente también pues al hecho de que hay, o sea, de que esa estructura que les digo que apareció por allá hace miles de años, se agudiza o se radicaliza. Pues, cuando hay una sociedad seguramente desigual, también hay muchos problemas. Entonces, por eso Colombia tiene esos problemas que ustedes vieron la semana pasada y pues, bueno, es un paréntesis que quería hacer. Y digo, entonces la lectura básicamente hablaba del neolítico, pues una de las ventajas que se me había olvidado comentarles era la mejoría en la alimentación. Entonces también la revolución neolítica de alguna manera permitió tener personas un poco mejor alimentadas. Entonces antes de la agricultura, según estudios arqueológicos también, porque pues todo lo que yo digo es demostrado pues desde evidencia científica obviamente. Los arqueólogos saben que el hombre de las cavernas, o el hombre de la prehistoria, era un hombre que en promedio tenía 30 a 35 años de expectativa de vida. O sea, era un hombre que muy fácilmente moría a los 30 a 35 años, por enfermedades, por desnutrición, por muerte violenta, porque me dice que es un mundo de solo cazadores, entonces su expectativa de vida era muy baja. El hecho de que aparecieran las civilizaciones, la agricultura, la domesticación de animales, mejoró considerablemente en partes, o sea, pues tampoco al 100%, su calidad de vida y permitió que el hombre se alimentara mejor y por lo tanto, pues, viviera un poco más. Esa es otra de las cosas que se me había olvidado explicarles respecto al neolítico. Entonces, hoy en día, pese a de pronto lo que creamos o no, hoy en día el ser humano vive relativamente mucho en comparación con otras épocas, ¿no? Hoy en día, pues ya llegamos a la vejez, a la tercera edad y demás. Eso anteriormente era más difícil de que sucediera. En el hombre antiguo, créanme que le era mucho más fácil morir que ahora. A diferencia de lo que es uno cree, ¿no? O sea, no sé, ahí me llama la atención que en el imaginario popular está la creencia de que supuestamente la gente antiguamente vivía más, pero no, o sea, 2 siglos atrás vivíamos menos, a diferencia de lo que a veces creemos. Entonces, el neolítico también en parte permitió eso. Eso fue como para hablando de las cuestiones positivas de este proceso que estamos viendo. Permitió cambiar nuestro estilo de alimentación y nos permitió vivir más. Que pues ya no corríamos el riesgo, por ejemplo, de que un mamú nos aplastara por irlo a cazar. Pues ya no teníamos que ir detrás de él. O ya no corríamos el riesgo pues de morir intoxicados de un alimento que nos envenenó poco a poco. Que pues ya al cultivar nuestros propios alimentos y saber que no eran venenosos, pues nos pudimos alimentar mejor. Bien, yo creo que yo ya expliqué lo de la, que la domesticación de animales, lo importante que fue para eso, y pues yo creo que hoy en día, según la cultura también pues se dio la domesticación, ¿no? Pero básicamente en nuestra cultura occidental, yo creo que lo que es el ganado, las gallinas, bueno, en fin.
para cuestiones de alimento, inclusive animales, hoy en día la domesticación ha llegado hasta tal punto de que pues hoy en día los animales son también de compañía, ¿no? Eh, digamos, los perros en su momento fueron animales de trabajo en el sentido que ayudaban a cazar, pero hoy en día básicamente no es casi para eso. O sea, hoy en día un perro es en la compañía, al igual que el gato. El gato en su comienzo, pues en la humanidad cumplía la función de controlar roedores, pero pues hoy en día es más que todo un animal de compañía. Pero son esos cambios que el ser humano pues poco a poco le va dando. Listo, entonces, aquí también hay algo que la lectura lo muestra y son los cambios técnicos. Entonces recuerde que yo les decía que el hecho de, o que las antiguas sociedades fueron posibles también porque en momentos empezaban a establecer alrededor de los ríos. Entonces en la siguiente guía que ya también vamos a profundizar poco a poco de todas las sociedades antiguas, nos daremos cuenta pues de la importancia de los ríos o del agua, algo que hoy en día aún se mantiene vigente, chicos. Municipio de Colombia o pueblo del mundo, como lo queramos llamar, que no tenga acceso al agua, ahí nadie puede vivir. O sea, es imposible. Un pueblo donde no haya la posibilidad de tener agua para consumo humano, no, o sea, la gente tiene que sí o sí o irse de ahí. O sea, no hay otra manera. Entonces, eso es algo que hoy en día aún se mantiene, ¿no? O sea, el agua es supremamente relevante. Más adelante también lo vamos a ver, cómo aparecieron pues primeras civilizaciones y tienen algo en común y es el hecho de que aparecen en lugares cercanos a los ríos. Entonces, los asentamientos humanos más importantes de la antigüedad tuvieron esa característica, llegaron a un punto donde tenían acceso al agua. Entonces, además de la agricultura, la domesticación de animales, desarrollo de ciertas herramientas, el hecho de que pudieran tener acceso al agua les permitió también constituirse como civilización. Entonces ese fue ese proceso que se dio. Entonces, la importancia del agua, algo que hoy en día es muy, sigue a mi parecer demasiado vigente. Entonces, y quizás, no sé, el día que la humanidad pueda ir sin agua, que nunca va a pasar obviamente, ahí sí ya no seríamos humanos, pienso yo, ya seríamos una especie de seres superdotados, pero no, eso es, hasta el momento no, ni siquiera la ciencia está interesada en la posibilidad de vivir sin agua, porque pues se sabe que es supremamente relevante. Entonces, estas primeras civilizaciones lograron entonces tener estas técnicas. El desarrollo de estas técnicas pues les permitió constituirse como lo que son. Y pues chicos, como les venía diciendo, eso hasta el día de hoy se mantiene vigente. Entonces, hoy en día nosotros seguimos dependiendo del agua. Digamos, aquí les estoy mostrando un mapa de antiguas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y China. ¿Sí ven el mapa, niños? Señor, Bien, si observan ese mapa, niños, y ustedes lo entran en su cartilla, que Sí, pues no sé si lo señor. tengan a color o no, Sí, porque la verdad no señor. me han contado. Pero ahí nos damos cuenta de lo que yo les venía diciendo. Vemos aquí donde dice Mesopotamia, que estoy señalando con el clip, donde dice Egipto y lo que es China. Esos ríos, o sea, se dan cuenta que aparecieron sobre ríos muy importantes. Esos ríos hoy en día obviamente siguen siendo igual de relevantes, el Tigris, el Éufrates, el río Nilo, pero fue gracias a esos ríos que esas civilizaciones aparecieron. Por ejemplo, las civilizaciones no aparecieron por acá donde estoy señalando, pues una zona inhóspita, una zona muy fría, lo que es Rusia actualmente. Aclaro una cosa, o sea, ahí fue donde aparecieron como las primeras y más avanzadas. Obviamente, pues hoy en día prácticamente todo el mundo está poblado porque pues el desarrollo científico y tecnológico lo permite, ¿no? Pues básicamente casi todos los extremos del mundo, bueno, casi todo, ¿no? Pues obviamente ahora, pero la mayoría de lugares del mundo ya hay población humana, porque pues eso ya responde al avance tecnológico. Pero si nos detenemos respecto a las primeras civilizaciones, sí tenían que cumplir con esas condiciones.
el hacerse cercanos a ríos con harta afluencia, porque pues eso les garantizaba el poder regar los cultivos. Si ustedes hacen bien la lectura y lo de las sociedades hidráulicas les va a hablar de eso, pues obviamente estas civilizaciones desarrollaron la técnica de tal manera que utilizaban el agua del río para regar sus propios cultivos sin necesidad de tener mangueras, alcantarillado, nada de esas vainas que tenemos hoy en día. Y entonces eso les permitió eso. Además de que pues saben que un río provee muchas cosas, ¿no? Además de agua, la pesca también, el navegar por ahí, o sea, por lo normal. Las sociedades, las primeras sociedades o las sociedades antiguas, el navegar por ríos, eso les permitía, era como se transportaban más fácilmente a veces, pues por tierra también lo hicieron obviamente, pero para distancias significativas utilizaron lo que fue los ríos. Entonces, esa lectura, los invito, si no la han hecho completa, pues que la hagan. Y básicamente está todo lo que les he explicado. Y pues sí, o sea, observen el mapa básicamente eso. O sea, todas las civilizaciones importantes, Egipto, Mesopotamia, China, aparecen curiosamente alrededor de ríos importantes. O sea, entonces, y eso hoy en día, como les digo, en muchos sentidos se mantiene vigente porque pues actualmente nosotros no podemos vivir sin agua y nunca lo vamos a poder hacer, chicos. O sea, nunca vamos a poder vivir sin ese preciado líquido. Y a veces solemos creer que eso es eterno, ¿no? Entonces, por eso mi actividad la enfoqué en una parte, en eso. De la última pregunta, por eso aquí me adelanté un poco. Les hago esa pregunta porque aún es importante el agua para que pueda existir la civilización. ¿Y qué crees que pasaría si no la cuidamos y llegará a desaparecer? Chicos, posiblemente ese va a ser el motivo de nuestra extinción. O sea, yo no los quiero aquí asustar con el puente del fin del mundo. Pero sí, desde un punto de vista científico, sabemos que el día que el ser humano, pues, y ya estamos en el proceso lastimosamente, ojalá pues podamos vivir todos tranquilamente por muchos años, pero al parecer ese puede ser uno de las situaciones que nos genere un caos mucho más grande en comparación con lo que está pasando con el coronavirus. El día que nuestros recursos se sigan agotando, que el día que el agua se haga más escasa de lo que posiblemente empiece a hacer, eso va a generar, eso puede ser el fin de la humanidad literalmente. O sea, la humanidad sin recursos no puede existir, y menos una sociedad como la nuestra o la sociedad actual donde pues necesitamos tantas cosas, ¿no? Quizás el hombre antiguo, si ustedes lo observan, no necesitaba tantas cosas. O sea, el hombre antiguo necesitaba simplemente hacerse de cerquita a un río, poder cultivar y poder domesticar animales y para de contar. No necesitaba más. Pero hoy en día, pues se sabe que la sociedad industrial nos obliga o nos impone pues tener un montón de cosas más. Bien, quisiera aprovechar el tiempo por si tienen más dudas respecto señorita, a ver si contesto Profe, preguntas. una pregunta. Cuéntame. De las actividades de la 3, ¿cómo se tendría Bien, que hacer? Sonita, ¿qué dice? Donde dice qué factores permitieron que fuera así, o la segunda, realiza un dibujo. ¿Cuál de las dos? La Dice qué tercera. factores permitieron en, que fuera en esta. Ah, aquí me equivoqué en redacción, lo siento. ¿Qué factores permitieron que fueran estas aparecieran las primeras siglas? O sea, aquí lo que estoy preguntando, espere, aquí pongo ¿qué, qué factores permitieron que en estas ese fuera sobra aparecieran las primeras civilizaciones? De lo que estoy preguntando ahí básicamente es o sea, en Egipto, China y Mesopotamia, ¿qué fue lo que permitió que aparecieran ahí las primeras civilizaciones? Voy ahí a responderle general a todos una parte, lo que dije ahorita de los ríos. O sea, es un factor que permitió que aparecieran ahí las civilizaciones antiguas, fueron los ríos, por lo que ya expliqué, ¿no? La importancia de los ríos. Entonces es un factor, o quizás el principal factor, de por qué en China, Egipto y Mesopotamia aparecieron las civilizaciones. ¿Por qué? Porque pues hubo ríos con gran afluencia que permitieron que el ser humano ahí se pudiera establecer. Eso es básicamente. Entonces, la pregunta está enfocada en eso. O sea, ¿qué condiciones, o por ahí dice factores, o qué situaciones
permitieron que en China, Mesopotamia y Egipto aparecieran las primeras civilizaciones. Entonces esa es la pregunta básicamente, ¿vale? Yo ahí les di la respuesta básicamente, Sí, muy sí, general, pero señor. pues ustedes obviamente tienen que. Pero sí, ahí lo que está preguntando es, o sea, ¿qué permitió que aparecieran qué factores, o sea, qué situaciones, qué cosas o qué condiciones? Pues obviamente la principal situación es lo de los ríos. O sea, si esos ríos no existieran o nunca hubieran existido, pues las primeras civilizaciones hubieran aparecido donde había ríos. Pero pues sabe que nosotros no creamos la tierra como tal, ella misma estaba mucho antes de nosotros. Entonces, si el Nilo nunca hubiera existido y hubiera existido en otro lugar ese río, pues era ahí donde iba a aparecer las primeras civilizaciones. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda sobre algún concepto, una pregunta y demás? Aprovechemos ese tiempo para que les pueda aclarar las dudas. La idea también de este espacio es eso. Ah, ¿la tienen muy clara? Y bueno, pues la actividad es básicamente sobre la lectura, niños. Tengan presente que si ustedes hacen completa la lectura, pues podrán responder estas preguntas porque pues no están por fuera de la misma. El segundo punto, ¿todos lo tienen claro? Donde dice lo de la infografía. Profe, pero acá donde dice, pues, uno hace el dibujo, Sí. ¿cierto? Y ya de ahí uno cómo describiría pues el dibujo o ya qué haría. Mire, voy a aprovechar que tengo internet acá y les voy a mostrar que es una infografía, ¿vale? Voy a buscarla. Pero una infografía, yo por eso puse dibujo. Es la manera en que tú explicas algo a través de imágenes. Eso es básicamente lo que estoy preguntando en ese punto. Dice, realiza un dibujo o infografía en donde se presenta el proceso y cambio que se dio desde que el hombre era nómada, cazador y recolector, hasta que logró ser cultivador, domesticar sus propios animales y asentarse en un lugar determinado. Entonces, lo que les estoy pidiendo a ustedes ahí es que a través de una imagen, de imágenes, ustedes expliquen ese proceso que se dio del, o sea, de cómo el hombre pasó a ser un ser, por decirlo, casi salvaje, o sea, donde era cazador y demás, donde buscaba su alimento probando en los árboles y demás, a cómo llegó a ser pues ya un hombre acentuado en una sociedad. Entonces, la miro aquí, bueno, a ver, infografía. Bueno, aquí tengo un montón de infografías, pero les busco una relacionada a la antigüedad por si está. Pero sí, chicos, eso básicamente es una infografía, o sea, la manera que usted a través de imágenes, pues explica como que un tema determinado. Por ejemplo, ese es de la Edad Media, vamos a ver si me lo va a compartir. Bueno, a ver si me deja compartir la imagen. Bien, ahí ya la están observando, donde tengo muchas imágenes. Sí, señor. Sí, señor. Bien, esto es como un ejemplo de infografía. O sea, a través de imágenes tú explicas un tema. Ay, ¿qué pasó acá? Entonces, por ejemplo, uno coge, por ejemplo, cómo hacían ellos con la alimentación o con la propiedad, o ejemplos, y uno va haciendo los dibujos nada más con un tema. Sí, exactamente, eso es lo que debes hacer, sí. O sea, eso es lo que técnicamente debes hacer, sí. Tienes toda la razón. Entonces, por ejemplo, yo cómo haría mi infografía, ¿no? Voy a decirles yo cómo haría mi infografía. Pero es que podemos imprimir los dibujos. Sí, también. Sí, también, pues si lo desean también. Digamos, yo haría mi infografía de la siguiente manera.
sea, pues, es que soy pésimo dibujante, ¿no? O sea, yo dibujo horrible, pero pues yo, ustedes quizás lo hacen mejor, o lo hacen mucho mejor. Yo, por ejemplo, haría una especie de proceso. O sea, empezaría como un hombre, dibujaría, qué sé yo, un hombrecito trabajando con piedras y con una lanza que es un cazador, buscando un animal y como un estilo hombre de las cavernas. Y haría así como un proceso de cambio, y lo iría transformando hasta llegar a un hombre que ya cultivaba y estaba viviendo en una ciudad. Esa sería mi infografía. O sea, si a mí me pidieran ese trabajo, pues yo haría algo así. Obviamente hay muchas más maneras de hacerlo. O sea, ustedes, y como me preguntaban por ahí, que si pueden imprimir, claro. O sea, o si ustedes saben dibujar o saben manejar esos programas de dibujo, que yo no los sé manejar tampoco, soy malo, pero ahí también háganlo, sí, no hay problema. Pero si son infografías, que tú expliques un tema a través de imágenes. Eso es una infografía, básicamente. Por eso puse dibujo, porque pues si tú de pronto eh, no entendías la cuestión de infografía, también puedes hacer un dibujo. Entonces, lo que decía la compañerita aquí de que sí, o sea, yo también haría algo más o menos así. Haría un hombre, o sea, o sea, una imagen que me explicó cómo era el hombre antes, o sea, un hombre de las cavernas, un hombre que no vivía en ciudad, un hombre que era cazador, un hombre que vivía poco, y al lado, y lo pondría, o, qué sé yo, haría una flecha o algo que me señalara, que de ahí cambió pues a un hombre que ya vivía en una ciudad, que cultivaba, que domesticaba sus propios animales. Entonces, eso es básicamente, yo haría eso, ¿no? Sí, más o menos me hice entender, o todavía hay vacíos. Chicos, bueno, creo que quedó clarísimo, ¿o no? Sí, eso es Sí, básico. profe. Bien, como que otras dudas tienen sobre las actividades? Aprovechemos también para, si tienen muchas dudas, preguntas y demás, para que me las hagan y así pues salgamos de dudas, ¿vale? Esa es la idea. Queda claro entonces en general, o sea, no, qué factores permitieron, y hay algo que sí quiero profundizar y aprovechar que nos queda 10 minuticos. Y ahí sí les voy a hacer preguntas a los que están conectados. Eh, Profe, que sí que es una reflexión sobre el agua. lo de la reflexión, el sexto punto, el último. Señor. Bien, en el último punto, básicamente, ustedes eh, van a hacerlo de manera escrita para que les quede un párrafo, o sea, un pequeño párrafo, en donde tú, de manera reflexiva, ustedes o sea, una hipótesis que se maneja hoy en día, pues desde el punto de vista científico, obviamente, es que el fin de la humanidad va a ser en relación a sus recursos. O sea, el día que la humanidad acabemos los recursos y desaparezcan, o porque pues todo es limitado, ¿no? O sea, a veces creemos que el agua es infinita cuando eso, cuán lejos de la realidad es, ¿no? Entonces, pero la hipótesis que se maneja en la ciencia es que el día que los recursos escaseen, ese día realmente la humanidad va a empezar a extinguirse. Desde un punto de vista científico se entiende que va a ser así. Entonces, la reflexión es que ustedes teniendo, o sea, ¿qué haces tú para cuidar el agua? O sea, usted hágalo en primera persona, o sea, como si usted estuviera hablando, o sea, no hablando de los demás. Entonces, una reflexión es eso, o sea, usted en un párrafo me va a explicar, más que explicar, es decir, o sea, usted en su vida cotidiana, usted qué hace para cuidar el agua, si usted considera que le da un buen uso a la misma. Y ahí sí ya cambia hacia los demás y es qué deberíamos hacer todos para que pues esto, o para que el agua se le dé un buen uso. O sea, son esas tres cosas básicamente. O sea, usted en un párrafito de manera reflexiva o de manera personal va a escribir eso, con sus propias ideas, con sus propias palabras, va a escribir eso. O sea, ¿usted qué hace para cuidar el agua? ¿Usted considera que le da un buen uso al agua? ¿Y qué deberíamos hacer todos? Pues para que
para que hiciéramos lo mismo, o sea, para que le diéramos un buen uso al agua. Son estas cosas muy sencillas en un párrafo. ¿Sí, sí fue claro? ¿Sí o no? Eca. Entonces, sí, básicamente eso es esa parte de esa actividad que tiene que ver con eso, muchachos. Bien, Liz, espere bueno, esas imágenes que ustedes ven ahí que les compartí son ejemplos de infografías. Entonces, sí, infografía es usted explicar a través de gráficos, de dibujos, un tema determinado. Entonces, es como un ejemplo. Igual también si quiere hacer un dibujo, lo puede hacer. Pero pues la idea es que la imagen, o sea, la idea es que a través de imágenes ustedes también me expliquen o muestren lo que les he explicado pues muchas veces acá por las charlas y también pues lo que dice la lectura, pues básicamente todo lo que les he nombrado es relacionado a la lectura, o sea, no he hablado casi de otra cosa distinta. Entonces eso es lo que necesito que ustedes comprendan. Pero no sé si tengan más preguntas ustedes, niños, dudas, inquietudes, demás. Sí fui claro en la explicación pues de lo que fue el neolítico, creo que quedó más que clarísimo, ¿sí? ¿O tienen alguna duda al respecto? La importancia de este periodo, la, sí, o sea, pues mi intención es que ustedes comprendan esto, niños, entiendan que la humanidad pues es resultado de un sinfín de procesos y que hoy en día eso tiene mucho que ver con nosotros, porque pues sí, muchos, a veces no se explica y justifica eso, pero todo esto que les expliqué, muchas cosas aún se mantienen vigentes y pues es importante comprenderlas porque así mismo pues entendemos qué problemas tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día el hombre ha sido incapaz de entender que sus recursos son limitados. Es por eso hoy en día vemos tanto deterioro ambiental, o sea, no hemos sido capaces de comprender eso que es, a mi parecer, fundamental. Las sociedades primitivas o las sociedades neolíticas, algunas se extinguieron, pues, o muchos perecieron porque no comprendieron ese pequeño detalle, la limitación de sus recursos. El hombre de la prehistoria pereció en muchas cosas porque pues no comprendió también el entorno en el que estaba. Y a veces pareciera que pues nosotros como seres contemporáneos o como seres humanos actuales no entendemos ese pequeño detalle y por lo tanto pues ojalá eso no nos vaya a traer consecuencias nefastas. Pero sí, esa es más o menos la idea. Y pues, como les digo, tengan en cuenta que todo eso está conectado con la actualidad. O sea, lo que pasó en el Neolítico y en las primeras civilizaciones sigue vigente aún hoy en día. Eso tiene que ver realmente con nuestra vida actual. Hoy en día no podemos, o sea, hoy en día sí o sí tenemos que seguir cultivando, o sea, eso no, nunca va a poder cambiar, sea de manera industrial, sea con transgénicos o no, sea en la casa, bueno, como sea, pero hoy sí o sí, sin eso no se puede vivir. Hoy en día sí o sí, pues yo creo que hoy en día hay mucho movimiento animalista y vegetariano y vegano y demás, pero sí o sí, hoy en día pues la domesticación y el consumo de animales sigue vigente, posiblemente la humanidad ya no se desprenda de eso y seguirá de esa manera. Y hoy en día sí o sí, el agua sigue siendo un elemento y un recurso supremamente primordial. Sin ese no podemos vivir. Entonces podemos ver esa continuidad, ¿no? Pues desde esa época que les hablo del Neolítico a la actualidad, esas cosas siguen vigentes. O sea, y el día que las dejemos de hacer, posiblemente ya es porque ya no estamos nosotros. O el día que eso se deje de hacer es porque posiblemente ya desaparecimos. Antes no creo, la verdad, dudo mucho de que logremos hacer otras cosas. Sí, la verdad no, o sea, yo no me imagino una humanidad sin agricultura, o sea, no la veo posible. Que cambiemos la manera de hacer agricultura, eso lo hemos hecho, obviamente, pero sin ella, imposible. O sea, o sea, por más que trato de imaginármela, no me la imagino. Vale, chicos, bueno, ¿tienen dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bien, entonces yo creo que pues ya podemos ir dejando por hoy.
así. Igual, si tienen más dudas respecto al tema de la cartilla, me lo hacen por favor saber, sea por Telegram o por WhatsApp, y para hacerles la explicación de día, ¿vale? Pues en los horarios que corresponde. Espero que pues los que estuvieron presentes hoy hayan comprendido esto. Y pues sí, sí, como les digo, si tienen dudas, inquietudes, preguntas, pues no duden en hacérmelas por, por interno, ¿vale? Bien, chicos, yo creo que pues vamos a dejar, faltan 2 minutos para las 9. Si no tienen preguntas, pues vamos a dejar así por hoy. Y sí, yo les estaré informando esta semana cualquier cosa, si alguna novedad y demás, si la hay, que no creo que la haya. Entonces recuerden, si tienen más dudas, pues entonces me mandan el mensaje por el interno y ahí les explicaré. Vale, chicos, entonces no siendo más, yo creo que para todos un feliz día, una feliz tarde y pues a trabajar, como dirían por ahí. Yo creo que tienen más clases ahorita, ¿vale? Entonces, adiós, niños. Feliz día para todos. Profe, chao. Vale, Profe, chao. chao. Chao, Hasta chao. Profe, chao.